¿ok? El rezo de Minjá es un rezo breve, tiene los elementos propios de la plegaria Yom Kippur, la midá, los agregados que hemos mencionado, el vidú y la confesión de las faltas, etc. Pero antes de eso tenemos dos lecturas, la Torá y la Haftará. La Torá se lee en Shabbat y en algunos días especiales en la tarde también. Es una lectura breve de solo 3 aliot. Y el texto escogido por la tradición es el capítulo 18 de Vaikra, que es el que habla de las relaciones incestuosas, las relaciones prohibidas. Fíjense cómo les traje aquí este versículo inicial para poner en contexto esta lista larga de relaciones prohibidas, donde incluye relaciones familiares, la prohibición de relaciones con una mujer casada, incluye la prohibición de la relación entre hombres, incluye la prohibición de relaciones con animales. Y está introducida con esta frase que hace referencia a las prácticas que se hacían en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Pareciera ser que el capítulo 18 hace referencia a celebraciones rituales, es decir, dentro de las celebraciones rituales en Egipto y en Canaán, que pudiesen tener una suerte de connotación orgiástica, es donde se producían en exceso este tipo de relaciones, y eso es lo que posiblemente esté prohibiendo este pasaje en cuestión. ¿Por qué se escoge este texto para la tarde de Yom Kippur? Bueno, hay varias respuestas. Una es simplemente técnica. Recuerden que en la mañana leímos el capítulo 16, así que esto está casi que a la mano. Otros dicen que el texto de Yom Kippur tiene que ver con la pureza, y qué mejor ejemplo de vivir una vida de pureza que no cayendo en este tipo de conductas incestuosas. Sin embargo, cada vez es más común, y esa de hecho es la práctica nuestra hace algunos años, leer un pasaje alternativo que es el capítulo siguiente. El capítulo siguiente es el Código de Santidad. El capítulo 19 de Vaikra es un texto maravilloso que puede ser equiparado a los 10 mandamientos. ¿Okay? Si nunca lo leyeron, vale la pena que le presten atención. Y comienza con esta famosa frase, habla toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: santos seréis porque santo soy yo, Adonai, vuestro Dios. La idea de la búsqueda de la santidad y las leyes que llevan esa santidad, que como dice el propio capítulo, abarcan todas las facetas de la vida, los aspectos rituales, los aspectos comerciales, los aspectos de las relaciones familiares, etc. Es decir, en la tradición judía la santidad se plantea como una aspiración íntegra que abarca todos los aspectos de la vida. No es la santidad de la contemplación, no es la santidad de alejarse de la sociedad, sino que es la santidad de lo cotidiano. De eso se trata. Y qué mejor entonces lectura final de la Torá, de Yom Kippur, de los 10 días de arrepentimiento, cuando vamos a salir de esta experiencia que nos eleva tanto y volvemos a la rutina, que llevarnos entonces este llamado a vivir una vida de santidad. La lectura del Haftará de Minjá de Yom Kippur de la tarde es la historia del libro de Yoná. Es un libro que forma parte de la Biblia hebrea, de la segunda parte de los profetas, de los 12 profetas menores. Es un libro breve compuesto por 4 capítulos y 48 versículos. Pero es un libro muy interesante, parece un cuento infantil. De hecho, me atrevería a decir que junto a la historia del diluvio
y algún que otro relato bíblico, la historia de Yoná forma parte de los 3 relatos infantiles más famosos que aparecen en el texto bíblico. Supongo que conocen la historia. Dios llama a Yoná para que profetice que Nínive iba a ser destruida. Yoná se escapa, el barco zozobra hasta que finalmente los marineros tienen que lanzar a Yoná al agua, se lo traga un gran pez. Adentro del gran pez, en las entrañas, Yoná hace como una plegaria. El pez escupe a Yoná a tierra firme. Yoná va a Nínive, le dice a los ninivitas que la ciudad va a ser destruida. Los ninivitas se arrepienten, Dios los perdona. Yoná se enoja por el perdón de Dios. Y al final como que termina con una suerte de discusión con Dios, ¿no? Donde le dice, por eso yo quería escaparme, porque al final tú eres misericordioso y los ibas a perdonar. Pudiese dar una hora entera del libro de Yoná y por qué se lee en Yom Kippur. De hecho, creo que después voy a grabar por separado una clase más amplia, porque aquí el tiempo no me da para extenderme. Pero claramente hay algunos temas interesantes que conectan Yoná con Kippur. La primera conexión evidente es el arrepentimiento de los ninivitas, que incluye también un ayuno, ¿no? Que ese es el capítulo 3. Y es una teshuvá exitosa, ¿no? Porque Dios finalmente los perdona. Muchos comentaristas medievales sostienen que esta es la conexión con Yoná. Sin embargo, si ese fuera el caso, o si fuera solo ese el caso, bastaría con leer el capítulo 3 del libro de Yoná, no hace falta leer todo el libro. Hay quien sugiere que todo el libro lo leemos porque encierra una tensión entre Yoná y el autor del libro, ¿ok? Yoná y todos los personajes. Yoná es el antiprofeta, me faltó una T por ahí. Yoná es el antiprofeta. Por cierto, el libro nunca lo menciona como profeta. Y fíjense que lo más paradójico que hay un profeta. Dios lo llama y le da una misión y él se escapa, ¿no? Se escapa porque no quiere cumplir la misión. Y no solo que no quiere cumplir la misión, sino que cuando va, cumple la misión y su misión es exitosa porque logra el arrepentimiento de los ninivitas, el hombre está furioso y enojado. En oposición a Yoná, todos los otros protagonistas de la historia, los marineros en el barco, los ninivitas, el rey de Nínive y Dios mismo se muestran misericordiosos. Pareciera ser que Yoná es el defensor de la justicia extrema o de la justicia pura, mientras que el autor se coloca en el lado opuesto y resalta los aspectos misericordiosos, ¿no? Y esa tensión entre justicia y misericordia, que es parte de la liturgia de Yom Kippur, emerge de manera maravillosa en el libro.